Muy buenas noches, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche. Y pues el día de hoy, queridos amigos y familia, estamos estudiando el libro de Génesis, estamos en el capítulo 6. Estamos en un capítulo donde ya inicia un tema fuerte. Bueno, todos los temas que hemos estado estudiando aquí en Génesis han sido interesantes. Pero hoy va a ser un tema intenso. Y es el tema literalmente de que yo, si ustedes me han seguido durante ya un rato y me conocen bien o van a la iglesia con nosotros, es un tema que yo hago mucho énfasis por la época que estamos viviendo, por la situación que estamos viviendo y cómo la palabra habla muy claro al respecto. Ay, perdonen ustedes, es la edad, es la edad. Y el tema de hoy es un tema fuerte y es un tema que ahorita vamos a abordar. Pues el tema que titulé esta noche, estamos estudiando Génesis 6 y el tema precisamente habla de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Y ay, perdonen ustedes, me hace falta más cafeína, pero ya estoy aquí bien armado. El tema de hoy es un tema que no es muy popular, tristemente, de predicar en muchos lugares. Yo he procurado, sí, hacerlo y hacer un sobreénfasis en eso, porque tristemente este mundo se ha alejado de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y precisamente el tema de hoy habla de la soberanía de Dios, habla de la justicia de Dios, habla de la santidad. Habla de la santidad de Dios. Pues les comentaba del tema del día de hoy, es soberanía, santidad y justicia de Dios. Este tema es muy importante para todos nosotros. Tú y yo no podemos entender el amor de Dios si no entendemos precisamente la soberanía, la santidad y la justicia de Dios. Como hay mucha gente que dice, bueno, es que yo soy una buena persona, ¿no? Y la pregunta obligatoria para una persona que dice yo soy buena persona, la pregunta obligada es, ¿comparada con quién? ¿Cuál es tu parámetro? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y este es el punto del cual vamos a hablar el día de hoy, aquí, de forma directa, fuerte, como la Biblia nos habla tal cual. ¿Cómo podemos determinar quién es bueno y quién es malo? ¿Eres bueno o yo soy una persona buena comparada con quién? Y por supuesto, si me comparo con el mocha orejas o me comparo con un secuestrador o me comparo con no sé quién, pues al igual dices, pues que yo no soy mala persona, yo no he matado. Siempre dicen lo mismo, yo no he matado, pero cuando les haces las preguntas básicas, ¿no? ¿Alguna vez has mentido? Bueno, pues sí, pues a todo mundo, ¿no? Ha dicho una mentira piadosa, una mentira rosa, una mentira hasta de colores hay. Y dices, bueno, ¿y cómo se les dice a los que dicen mentiras? Pues se les dice mentiroso, ¿no? Tú nunca te has robado nada, ni de niño, tal vez de algún dulce de alguna tienda o el cambio a tus papás o no sé, alguna vez pues sí. ¿Y cómo se le llama a una persona que ha tomado algo que no es de él? Pues ladrón. Y tan solo en 2 mandamientos de los 10 o de los 613, pues ya salimos que somos mentirosos y unos ladrones, ¿no? Entonces, cuando empezamos a repasar lo que es la ley de Dios, la moral conforme a lo que Dios enseña, pues todos salimos bailando. Vamos a ver varios versículos el día de hoy. Por eso no quiero tomarme mucho tiempo en esta introducción que ya me tomé, pero quiero que vayamos directo a estar estudiando la palabra, que veamos todos estos versículos que preparé en esta tarde para que podamos analizar esta historia de amor, de redención. Pero es una historia también triste, es una historia dura. Tenemos que entender que la santidad de Dios, la justicia de Dios y la soberanía de Dios, es decir, que la soberanía de Dios significa que Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para tomar una decisión. Él es soberano.
Lo que Él decide se hace y tan tan. No hay quien diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Él es el creador de todo el universo. Todos los ángeles fueron creados por Él. Satanás, entre esos múltiples ángeles, fue creado por Él. Las galaxias, las constelaciones fueron creadas por Él. El tiempo, el espacio, la materia fue creado por Él. El ser humano, los bosques, los mares, los animales fueron creados por Él. Él es el creador. Por lo tanto, no hay quien detenga su mano. No hay quien le diga, ¿qué haces? Nadie. Él es el soberano, el que no necesita pedirle permiso a nadie. Él es el perfecto, el que nunca se equivoca. Él es el santo, el que no tolera el pecado, aborrece el pecado. Y si quieres una prueba de que tú eres pecador y a qué grado somos pecadores, mira la cruz de Cristo. A ese grado somos pecadores, al grado de que el único Hijo de Dios tuvo que morir en esa cruz por todos nosotros. Así es que eso es importante que entendamos, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la soberanía de Dios. Porque el día de hoy lo que más se habla son mensajes que venden un diosito chiquito o venden un genio de la lámpara al cual tú le ordenas, tú le dices qué debe de hacer, tú le dices qué milagro tiene que hacer, tú le declaras y tú dices y él tiene que obedecer. Ese es un mensaje realmente completamente antibíblico. La Biblia nos enseña claramente que Él es el Todopoderoso. Él es el Santo, el que no tolera el pecado, el perfecto, el creador del universo. Pero también Él es nuestro Padre que nos creó y nos ama. Pero debemos de entender su santidad, su justicia, su soberanía, para poder caer a sus pies y deleitarnos en ese amor y paciencia y misericordia que nos tiene. Por eso, cuando empiezas a ver todo este panorama bíblico de quién es Él y quiénes somos nosotros, bíblicamente, entonces puedes caer rendido a sus pies. Hay un pasaje que me encanta, donde viene un sacerdote, un fariseo, y le invita a Jesús a comer a su casa. Y estando Jesús en su casa, llega una mujer pecadora, le llama la Biblia. Y llega una mujer pecadora y se mete entre la gente y se pone a llorar, a llorar, a llorar en los pies de Jesús. Y con sus cabellos empieza a enjuagar sus pies. Y sin embargo el sacerdote dentro de sí piensa, dice, si él fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando, ¿no? Qué asco, o sea, guácala. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo una parábola de dos deudores. Una persona que le debía al rey, no sé, 1,000,000 de pesos. Y la otra persona le debía 50,000 pesos. El rey, movido a misericordia, perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo va a amar más? El fariseo dijo, pues al que más se le perdonó. Y entonces Jesucristo dijo, exacto. Dijo, porque al que más se le perdona, más ama. Y luego, después de decir al que más se le perdona, más ama, dice, ¿sabes qué? Tú, cuando yo llegué a tu casa no me ofreciste agua para limpiarme los pies. Sin embargo, esta mujer, desde que llegó, no ha dejado de enjuagarme mis pies con sus lágrimas y sus cabellos. Y lo empezó a confrontar con sus hechos versus los de ella. Dijo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ese pasaje se me quedó muy grabado. Porque no se trata de que hay quien es más pecador que otro, ¿no? Yo soy menos pecador que otro. No se trata de eso, pero sí se trata de quien reconoce más su propio pecado. Y cuando tú reconoces más tu propio pecado, caes a los pies de Cristo. Y puedes deleitarte más en su amor y más lo amas. ¿Cómo puedes amar mucho a Dios? Date cuenta quién es Él y quién eres tú. Y ahí tú vas a caer rendido a sus pies.
y vas a llorar de su gracia, de su amor, de su paciencia, de su misericordia, de su bondad. Por eso el mensaje, como dice el apóstol Pablo, sabes que la ley de Dios es buena. Aunque la ley nos condena, lo único que pasa es que la ley es buena y nosotros no. Por eso nos condena. Porque cuando la ley dice no mentirás, el ser humano miente. Cuando la ley dice no codiciarás, el ser humano alejado de Dios codicia. Y entonces la ley es buena. Los que no somos buenos somos nosotros. Por eso el tema de hoy es importante. Es muy importante y tiene que ver precisamente con Génesis capítulo 6. Porque en Génesis capítulo 6 aborda el tema del diluvio. Empieza el tema del diluvio universal, donde literalmente murieron todo el planeta Tierra. Pero solo Dios salvó a Noé y a su familia y, por supuesto, a los animales que estuvieron en el arca. Y después vamos a tocar muchos temas sobre el tema del arca, ¿no? Pero, pues, ¿les parece si empezamos a orar? Empezamos con una oración ya para arrancar. Aquí mi querida Marielena Robledo dice: Pastor, por favor, ore por mi hermano Eduardo Robledo. Claro que sí, ahorita vamos a orar. Yosa García, te mandamos un fuerte abrazo. Rocío Castillo dice: Pastor, está en History. Lo vi el capítulo 4 ahí. Órale, qué padre, qué buena onda. Qué buena onda. Muchas gracias, Rocío, por la información. Pues bueno, vamos a orar para empezar. ¿Y listos? Ya tiene listo su cafecito, su cuaderno, su Biblia, su pluma, su marcatextos para poder estudiar Génesis capítulo 6 y el mensaje fuerte que trae las escrituras para todos nosotros. Y no tengas miedo de compartir este mensaje. Compártelo con los que no conocen del Señor. Vamos a orar. Padre precioso, Papá, te doy muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra todavía libremente, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta bella noche que nos regalas como familias para estudiar tu preciosa palabra. Señor, te pedimos en especial por Eduardo Robledo, Señor. Tú conoces, Señor. Tú conoces su necesidad de salud. Tú conoces esta lucha de su cuerpo, Señor. Pero tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el soberano, el que no le pide permiso a nadie, Señor. Y la palabra que tú digas se hará, Señor. Te pedimos, Padre, que levantes a Eduardo Robledo, Señor. Levántalo, Señor. Sánalo. Señor, tú tienes todo el poder, Señor. Y en ti confiamos, en ti descansamos, Señor. Te suplicamos por ese milagro de sanidad. Te pido también por todos mis amigos que han pasado o están pasando por momentos de salud difíciles, Señor. Te pedimos por Flor, para que Florecita pueda estar fortalecida y pueda estar pronto como nueva, Señor. Te doy gracias por la vida de Toño, que ha sido un esposo fiel ahí, sirviendo a su esposa, Señor. Bendigo su hogar, su economía, su salud. Y te pedimos por todos los que están ahorita pasando por momentos difíciles de salud y económicos. Gracias por tu cuidado a nuestras familias, Señor. Te pedimos que hables a través de tu preciosa palabra, Señor. Háblanos, confróntanos, dirígenos, anímanos, instrúyenos, Señor, en tu preciosa palabra. Te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a empezar, chicos. Y empezamos con este estudio. ¿Ya listos? ¿Ya con cuaderno y todo? La soberanía, santidad y justicia de Dios. Estamos en Génesis capítulo 6. Y dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Lo voy a retomar desde el versículo 5. Al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra, que era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo,
me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. El tema de si Dios se arrepiente, ya lo abordamos la vez pasada que estudiamos Génesis capítulo 6, así es que voy a irme un poco más rápido. Si tienes todavía dudas sobre ese tema, sobre cómo es que Dios se arrepintió, está en el video pasado de Génesis capítulo 6 que ya estudiamos. Y habla, a grosso modo, habla de que le dolió el corazón, ¿no? Es decir, es un dolor, es un quebranto del corazón de Dios. Pero bueno, para más a detalle lo puedes estudiar en el video pasado sobre Génesis 6 para continuar. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Te suena? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué versículo tan fuerte? Es un versículo que literalmente habla de la autoridad, del poder y de la santidad de Dios. Es decir, el humanismo aquí brincaría, ¿no? Nuestro humanismo que llevamos metido hasta el tuétano a través de la escuela, de las películas, de las caricaturas, de los programas, de N cantidad de mensajes que nos dan por todos lados sobre el humanismo, donde exaltan al yo, exaltan al ser humano. Vemos claramente que tiene una confrontación durísima con la palabra de Dios, porque el centro del humanismo es el ser humano. El centro del humanismo es la autorrealización, la autosatisfacción, el ser yo feliz, el yo. Entonces el humanismo, cuando viene ante la palabra de Dios y ves estos versículos donde Dios dice, ¿sabes qué? Este planeta que yo construí, estos seres humanos que yo hice, se corrompieron, son malos y voy a destruirlos. El humanismo luego piensa, qué malo es Dios, qué malo es Dios, ¿cómo puede Él pensar en destruir al ser humano? Si el ser humano es bueno, si el ser humano, y siempre queremos autojustificarnos, porque el ser humano ha perdido el rumbo y hemos perdido la claridad de entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a hacer a un lado esto. Vamos a hacer a un lado la Biblia. Supongamos que la Biblia no existe. ¿Quién determina qué es bueno y qué es malo? ¿Quién? Cada cultura es diferente. Cada cultura es diferente. Cada persona es diferente. Cada cabeza es un mundo. Cada país es diferente. Cada continente es diferente. Entonces, cuando dices qué es bueno y qué es malo, vamos a quitar a la Biblia, que es precisamente lo que este mundo está haciendo. Quitar a Dios, porque Dios habla de moral absoluta. Dios habla de moral absoluta. Dios determina qué es lo bueno y qué es lo malo, pero el ser humano apartado de Dios y rechazando la soberanía y la autoridad de Dios tontamente, porque nadie puede rechazar la autoridad de Dios. Cree que está rechazando la autoridad de Dios, sin embargo está bajo la autoridad de Dios. Es como si yo decido rebelarme contra la ley de la gravedad y decir, no me importa la ley de la gravedad, yo no creo en ella, no existe la ley de la gravedad, a mí yo me rebelo contra la ley de la gravedad. Sin embargo, si yo me subo a una silla y me aviento, me voy a caer. ¿Por qué? Porque me guste o no, estoy bajo la ley de la gravedad. Tan. Aunque no me guste, aunque yo no crea en ella, no importa.
No importa si una gente no quiere creer en la ley de la gravedad, está sujeto a la ley de la gravedad. La ley de Dios, todo el planeta Tierra está sujeto a la ley de Dios. Lo crean o no, lo acepten o lo rechacen, todo el mundo está bajo la ley de Dios. Dios no va a respetar nuestras leyes. Nosotros tendríamos que volvernos a su ley. No, Dios va a respaldar nuestras leyes. Dios estableció leyes para que el ser humano viva en armonía. El ser humano se rebela contra la ley de Dios, se rebela contra su creador, y el ser humano es un tonto. Creyéndose listo, es un tonto, porque no importa que no creas en la ley de la gravedad, la ley de la gravedad te va a juzgar, te va a someter, y nos somete a diario. La ley de Dios, todo el planeta Tierra está bajo la ley de Dios de la misma manera, crean o no, les guste o no. Y la moral que Dios establece en su palabra se va, nos vamos a ser juzgados no por la ley moral de los diputados o senadores, que pueden ir cambiando y pueden cambiar de partidos y pueden cambiar de diputados y cambian de senadores, y aunque vuelven a repetir y hacer chapulines, y luego vuelven a hacer y luego vuelven a hacer, y hay algunos que ya creo que ya van como 15 veces que son diputados por diferentes partidos, pero no importa, porque al final de cuentas todo ser humano va a morir un día, y el día que muera la ley humana no los va a defender. No importa que todos los diputados y todos los senadores del planeta Tierra se pongan de acuerdo y digan que el aborto es bueno, y digan sí, el aborto es bueno, porque el día que todo mundo muera va a estar frente al trono de Dios. Y la única ley que importa no es la de los diputados o senadores globales, sino es la ley de Dios. Por eso, el ser humano, rebelándose a Dios, ¿qué es lo que hace? No quieren que se hable de Dios, y no quieren que conozcan a Dios en las escuelas, y no quieren que conozcan a Dios las nuevas generaciones. Lo que hacen es prohibir y coartar precisamente el que se enseñe la palabra, que eso es lo que va a pasar con las redes sociales también. Van a prohibir después estos versículos que vamos a leer ahorita, los van a prohibir después. Estos versículos que todavía puedo leer, por eso estoy aprovechando y estoy constantemente citándolos, para que se les quede grabado, porque va a haber un día donde ya no se va a permitir leer estos versículos bíblicos. Y precisamente hoy los vamos a leer, y son fuertes. Y son versículos que hablan precisamente de la moral de Dios, que Él determina que es bueno y que es malo, no el ser humano. Entonces, por eso, siempre en los temas del aborto, de la unión entre el mismo sexo y todos esos temas, siempre dicen: no metan a Dios, saquen a Dios de estos temas, no hablen de Dios, que los religiosos no hablen de Dios, y siempre quieren echar fuera a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es claro y contundente sobre esos temas. No hay debate. No hay debate. Por eso vamos a leer estos versículos el día de hoy. Y vemos aquí claramente que Dios decidió eliminar a todos los seres humanos, salvo a Noé y a su familia. Y vemos en el siguiente versículo, Isaías capítulo 1, versículo desde el 2. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Este versículo, ¿de qué está hablando? Está hablando del dolor de Dios. Está diciendo: yo creé estos hijos, los engrandeció a la nación de Israel. Sin embargo, se rebelaron contra Dios y a Dios le dolió y dijo: son necios, no hay nada bueno, hacen puras cosas que son apartadas de mí. Y el día de hoy es exactamente lo mismo de lo que tú y yo estamos viviendo en nuestro planeta Tierra, en nuestro México, en nuestro Morelos, en nuestras familias muchas veces. Viviendo apartados de Dios, rebelándonos contra la ley, contra la moral que Dios ha establecido, creando nuestras propias leyes y nuestras propias formas de vivir, apartadas de Dios. Y es lo que Dios está diciendo aquí, un dolor constante. Y ahora en 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver la moral de Dios versus la moral de este mundo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios? ¿Quiénes son los que van a estar en el infierno? No te equivoques, no erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Y aquí dentro también está la unión libre. La unión libre también están teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Y el tema del matrimonio para Dios es importante. De tarea te dejo Génesis 1, Génesis 2, 1 Corintios capítulo 7. Habla del matrimonio. Efesios capítulo 5, del versículo 21 en adelante. 1 Pedro capítulo 3. O sea, Dios habla de pacto, de matrimonio. Pero los que se rebelan contra Dios dicen: ¿qué tiene de malo tener relaciones sexuales sin estar casados? Y aquí Dios está diciendo: ¿sabes qué? ¿Quiénes son los que van a estar en el infierno? Pues ni los fornicarios. Y el día de hoy muchos justifican la fornicación. Vivimos en una sociedad, en un mundo, en un planeta, no México solamente, en un planeta donde el tener relaciones sexuales sin estar casados no tiene nada de malo. No seas fanático. Son jóvenes. No pasa nada. Entonces, para el pecado se inventa el ser humano métodos para no tener consecuencias a su pecado. Porque ¿sabes qué? La consecuencia de la fornicación trae peores pecados. Porque cuando fornican sin estar casados, de ahí vienen y se derivan muchos problemas, como cuáles. El aborto, por ejemplo. El aborto no sería tema. El aborto no sería tema si la gente tuviera relaciones sexuales solamente estando casados. Muchos me dirán: es que eres un retrógrada, estás muy anticuado. No, perdóname, yo creo en Dios y creo en su palabra. Y Dios me ha llamado a predicar su palabra tal cual y sin anestesia, sin suavizar, sino decir la verdad, decir la neta de las escrituras. Sabes que Dios dice no a las relaciones sexuales sin estar casados. Y habrá quien diga: no quiero creer. Y habrá quien diga: ok, quiero obedecer a Dios. Y Dios dice no a las relaciones sexuales si no estás casado. Si tienen relaciones sexuales sin estar casados, ¿qué viene? Aborto. ¿Qué viene? Embarazos no deseados. ¿Qué viene? Enfermedades venéreas.
Sabes que tú puedes dormir como bebé y puedes dormir tranquilo sin ningún peligro de enfermedad venérea. ¿Y sabes cómo? Se llama fidelidad. La fidelidad, duermes como bebé. Si hay fidelidad dentro del matrimonio, no hay tema de enfermedades venéreas. No hay. ¿Pero por qué? Ay, es que las enfermedades venéreas, qué miedo. No, no, qué miedo. Una enfermedad venérea es literalmente nada más las consecuencias del verdadero pecado. Una enfermedad venérea debería de ser un marco ¿cómo se llama? De protección. En el sentido de decir, ¿sabes qué? Si tú rompes la ley de Dios, van a venir estas consecuencias. Entonces uno debería decir, ay no, pues mejor ni le entro. Pero entonces, ¿por qué? Pero para las enfermedades venéreas hay que usar condones. Y entonces el ser humano se inventa maneras para seguir pecando, pero sin consecuencias. Para el aborto, el embarazo no deseado. Pues otro pecado. El aborto, asesinato de los no nacidos. Y así nos vamos, y así nos vamos. ¿Sabes qué? Vivimos en un mundo donde literalmente está en contra de Dios. Y este mensaje no va a ser popular. Y este mensaje la gente lo va a rechazar o se va a burlar. Pero o le creemos o no a Dios. Vivimos en un mundo literalmente de cabeza. No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, es decir, los que son infieles al pacto matrimonial, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Así es, aquí habla del homosexualismo. Habla claramente del homosexualismo. Y sin embargo dicen, no, pero ¿por qué? Si es un orgullo, si no tiene nada de malo, si así nacieron. Y ¿sabes qué? Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado. Y no me voy a meter ahorita en el tema de si nacieron o no nacieron así. Pero aunque hubiera nacido así, ¿sabes qué? Todo ser humano nace pecador. El tema no es quedarnos así, el tema es que Cristo vino a rescatarnos y a cambiar nuestras vidas. Y eso es el tema. Ni los ladrones ni los avaros, así es. Dios habla del dinero también. De aquellos que retienen para sí mismos. Aquellos que atesoran para sí mismos. Ni los avaros, ni los borrachos, así es. La Biblia habla claramente de la borrachera, que no van a heredar el reino de Dios. Y muchos hasta presumen la borrachera. Y muchos dicen, no, pues ¿qué tiene de malo? No, y ayer la presumen, ¿no? Me puse una hasta atrás, sin nombre, y llevo... Pues ¿cómo presumes algo que es denigrante? Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 es glorioso porque dice, y eso erais algunos. Así es, muchos de nosotros ahí estábamos. Muchos de nosotros estábamos en ese lodo, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de ese lodo y darnos nueva vida en él. Mas, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos capítulo 1. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén.
Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. No hay arrepentimiento, sino simplemente siguen y siguen y siguen. La Biblia habla de claro y directo, no hay tema de debate. No hay tema de debate. Dios habla, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto es caminar conmigo. Y el ser humano es el que decide. Y vivimos en un mundo que ha decidido darle la espalda a Dios, no escuchar a Dios. Déjame, no quiero escuchar eso, no quiero escuchar eso, déjame en paz. La creación rebelándose contra su creador. Cuando Dios da libertad, el hombre quiere seguir esclavo y no quiere escuchar a Dios. Y decide rebelarse contra los mandamientos de Dios, contra la ley moral de Dios. Decide darle la espalda al Creador. Y es lo peor que el ser humano puede hacer. Porque no nos podemos desligar del Creador. Porque aunque no querramos creer en esto, el día que muramos, esto es lo que nos va a llevar a la presencia del Señor o al castigo eterno. Nos guste o no. No se trata de si no lo creo no pasa nada. No, pues tú puedes no creer en la ley de la gravedad. Sin embargo, la ley de la gravedad te rige. Tú no podrás creer que 2 y 2 son 4. Pero aún así 2 y 2 nunca van a dejar de ser 4. Tú puedes decidir creer la mentira. Pero eso nunca lo va a convertir en verdad. Dios, el creador del universo, en Génesis capítulo 6, tomó la decisión de eliminar a todo el planeta Tierra, de borrar a todos. Y el humanismo diría, no, pero es que ¿por qué es injusto? ¿Cómo Dios decide? Dios es un Dios malo, no, es un Dios bueno. Es un Dios que creó al hombre, es un Dios que le dio todo al hombre. Pero el hombre le dio la espalda a su creador. Y Él tiene todo el poder y toda la autoridad para decir hasta aquí, se acabó, bye. Y fue lo que pasó en Génesis capítulo 6. Se hartó Dios y dijo hasta aquí, la maldad se ha multiplicado. Y si eso vio en Génesis 6, ¿qué puede ver el día de hoy Dios en nuestro mundo? ¿Qué puede ver Dios en nuestras noticias, en nuestro planeta, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro estado? ¿Qué ve Dios? ¿Qué ve Dios en nuestra juventud? ¿Qué ve Dios y cómo se sentirá Dios cuando Dios establece lo que es bueno en su gran amor por nosotros, pero el hombre decide rechazar a Dios y abrazar sus propias ideologías y todavía destruir a la niñez? Como muchos políticos van en contra de los niños para destruir a los niños con ideologías de género.
¿Sabes? Dios es bueno. Y lo que Dios establece es porque nos ama, pero el ser humano es el que se ha rebelado contra Dios. Es lo más tonto que el ser humano puede hacer. Porque ¿quién puede decirle a Dios no? Estamos jugando. Creemos que tenemos autoridad, creemos que tenemos poder, y sin embargo, un cochino bicho invisible hizo que todo el planeta Tierra se encerrara en 4 paredes. Creemos que tenemos autoridad y tenemos poder y que podemos decidir por nosotros mismos y que somos autogobernables, pero ve las noticias y date cuenta que el ser humano es ingobernable. Que no importa lo que te diga quien te diga, cuando llega al poder, cambian. Porque el único que puede realmente ser nuestro rey y gobernante es Dios. Él es el que cambia la historia de una vida. Él es el que cambia la historia de una familia. Por eso los creyentes deberían estar predicando las buenas nuevas. Y esto, aunque dices, pues esto yo no veo puras buenas nuevas, estoy viendo puro castigo y puro castigo. Las buenas nuevas, para que las puedas disfrutar, tienes que entender de dónde Dios nos está sacando. Que no somos buenos como pensamos. Que esto que veía Dios en Génesis capítulo 6, el día de hoy vemos las noticias, vemos las redes sociales. Perdóname, estamos fatal. Peligros, secuestros, crisis económica, pobreza, desempleo, moralmente en el hoyo, atacando lo que Dios creó, el matrimonio, atacando a los niños para deformar su mente, hipersexualizando a las niñitas y a las jóvenes con canciones pornográficas. Y llámame retrógrada, llámame fanático, llámame como quieras, pero es la neta. Pura pornografía auditiva, y luego resulta que, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué salió embarazada la niña? Pues, ¿cómo que por qué? Hebreos capítulo 10. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, fíjate, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta o rechazare el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel que rechaza al Hijo de Dios, ¿qué esperanza puede tener? Segunda de Pedro capítulo 2. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ese capítulo 2 de Segunda de Pedro habla claramente de lo que está pasando el día de hoy. Noé estuvo, dice, pregonero de justicia. Noé estuvo anunciando: arrepiéntanse, el Señor va a castigar, el Señor va a traer su justicia al mundo, y todo aquel que lo rechace, arrepiéntanse. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién lo escuchó? ¿Quién se arrepintió? ¿Quién creyó? Su familia. Y solo él y su familia se salvaron. ¿Es el plan de Dios? No. El
plan de Dios es salvar a todos. Si no, mira la cruz. Porque en la cruz Cristo está muriendo por todos nosotros. Pero hay quien lo rechaza. Hay quien se burla. O hay quien dice, después. O hay quien dice, pues sí estaría padre, pero no voy a dejar mi pecado. Noé fue pregonero de justicia. Noé estuvo diciendo arrepiéntanse. Sin embargo, ¿quién le creyó? Pero vino destrucción repentina. Y ni siquiera supieron el por qué. Porque su corazón ya estaba endurecido. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Fíjate qué importante este versículo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, todavía no venía. Todavía nunca había llovido en esa época. Y todavía no venía el castigo. Sin embargo, Dios le advirtió y le dijo, va a pasar esto. Y adivina qué, Noé le creyó. Y empezó a hacer el arca, tal y como Dios se lo mandó. Noé le creyó a Dios y empezó a hacer el arca. ¿Y quién se salvó? Pues como dice aquí el versículo. Con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Qué importante es que mi temor a Dios pueda inspirar y salvar a mi familia para que mi casa se salve. Qué importante es que tu temor a Dios y tu fe en Dios pueda ser de inspiración para que tu casa se salve. Romanos capítulo 9. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros, amigos y querida familia, para cuestionar al Creador del universo? Mateo capítulo 4, versículo 17, el mismo Jesucristo, el mensaje de Él comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál es el mensaje? ¿Sabes qué? En la época de Noé, en el capítulo 6 de Génesis que estamos estudiando, Dios vio la maldad en la tierra y decidió borrar a toda la tierra y castigar el pecado de la humanidad. Pero salvó a Noé y a su familia porque creyeron en Él. Y sin embargo, solo ellos fueron los que se salvaron porque todos los demás rechazaron a Dios. El día de hoy, tanto nos ama Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Que no haya un corazón incrédulo, sino que podamos creer. Y lo primero que Jesucristo, el primer mensaje de Jesucristo cuando empezó su ministerio fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Porque el reino de los cielos está aquí.
Arrepiéntanse, y es el mismo mensaje para ti y para mí. La humanidad está en pecado. La humanidad completa se ha rebelado contra Dios. Los matrimonios se siguen divorciando, los hijos siguen creciendo con morales no claras, porque no ven claramente una moral en sus padres, una convicción en la palabra de Dios. Y si los mismos hijos no ven una convicción en la palabra de Dios, ¿cuál será el destino de ellos? Si la moral en tu corazón y en tu mente la dicta tu carne, lo que tú quieres hacer, tu propio corazón, tus propias creencias, o lo que dice este mundo, lo que aplaude este mundo, o lo que a este mundo le puede llamar orgullo, entonces estás perdido. Y Cristo te está diciendo: arrepiéntete y ven a mí. Si este mensaje has visto claramente la moral directa y clara de Dios, santa, que odia el pecado, es importante que veas este mensaje, cómo termina. Arrepiéntete. Cristo está diciendo aquí, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y es a lo que Dios nos llama a todos nosotros: arrepiéntete. Isaías 53: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él ya dio su vida por ti. Él se sacrificó por ti. Él ya lo entregó todo por ti. Mira la cruz y date cuenta que Él lo entregó todo por ti y por mí. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a salvar a todos los que nos habíamos perdido. Cristo vino a dar una nueva vida a todos los que nos habíamos alejado de Él. Romanos 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos da vida. Él nos da vida. Y no hay ninguna condenación para aquel que cree en Cristo Jesús, para aquel que viene a los pies de Cristo y dice: yo reconozco mi pecado, yo reconozco que yo soy de esa lista de los cuales yo no tengo derecho a la vida eterna, pero creo que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, murió en esa cruz por todos mis pecados, para darme vida y vida en abundancia en Él. Así es, querida familia y amigos, la soberanía, la santidad y la justicia de Dios se muestra claramente en estos pasajes. Dios decidió borrar a toda la humanidad porque el pecado se había multiplicado. ¿Por qué? Porque la humanidad había decidido alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad decidió hacer su propia moral. Como el día de hoy, hemos hecho a un lado la moral de Dios. Ya no importa quién decide qué es bueno o qué es malo. Pero Dios no es un Dios de relativos, Dios es absoluto. Y Dios es el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y todos hemos fallado.
Romanos capítulo 3 nos habla de que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ahí en Romanos 3 nos habla que somos perdonados y que somos justificados, declarados inocentes, solo por el creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, renuncia a lo que tú sabes que te aleja de Dios, renuncia, cree en el sacrificio completo y poderoso del Hijo de Dios por ti en la cruz. Cree que a través del sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz, Él te injerta en su familia. Y ahora tú y yo, injertados en su familia, podemos clamar y llamar papá al Creador del universo. Pero arrepiéntete, arrepiéntete. Tu pecado ya fue pagado en esa cruz. No lo traigas de vuelta. Como dice Romanos capítulo 6. Porque la gracia que me salvó no me justifica para que yo siga pecando. Porque ¿por qué voy a volver a ese lodo del cual Cristo me ha sacado? Romanos 6 te explica a detalle ese tema. No podemos volver al pecado. Arrepiéntete de todo lo que te aleja de Dios. Decide caminar con el Señor, servir al Señor. Y deja que su gracia, su amor, su misericordia te limpie de todo pecado. Sé como ese Noé que le creyó a Dios y que estaba dentro de esa arca de salvación. Y esa arca de salvación para ti y para mí es Cristo. No seas como los incrédulos que estuvieron fuera del arca, del cual Noé les estuvo diciendo: arrepiéntanse, renuncien a su pecado, y no le creyeron hasta que vino el diluvio y borró a todos. Cree y entrégale tu vida a Cristo. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, si tú has vivido a tu manera, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios te dice: te perdono. Empecemos de nuevo. Pero para eso tienes que renunciar a tu pecado. Suéltalo. Arrepiéntete. Entrégale tu vida a Cristo y deja que Él sea el que dirija tu vida. Y camina con Cristo en libertad. Sal de esa cárcel del pecado. Sal de esa cárcel. Cristo dio su vida por ti para que seas libre. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Cierra tus ojos ahí donde estás. Cree que su sacrificio en esa cruz es suficiente para perdonarte y darte una nueva vida en Él. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te necesito. Yo reconozco que estoy apartado de ti. Ayúdame. Sálvame. Cambia mi vida. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Límpiame, Señor. Yo creo que me amas y que moriste en esa cruz para perdonar mis pecados. Sálvame, Señor. Hoy te entrego mi vida y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a entender tu palabra y a no apartarme de ti, Señor. Hoy decido renunciar a todo lo que me aleja de ti. Hoy me entrego a ti, Señor. Sé mi Dios. Sé mi Salvador. Yo creo en tu Hijo Jesucristo y en su sacrificio en esa cruz por mí. Amén. Queridos amigos y familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe
Las buenas nuevas son literalmente estas: que todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero que Dios en su gran amor nos envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos y darnos una nueva vida en Él. Pero no olvidemos que Él es santo, que Él no tolera el pecado. Él no va a tolerar nuestro pecado. Si no, mira la cruz. Ve la cruz. Él es santo. Él es el soberano, el que no le pide permiso a nadie, el que tiene todo poder y autoridad. Pero Él también es justo y Él va a castigar el pecado. La gran diferencia es que si tú crees en Jesucristo, nuestro pecado lo castiga, no en nosotros, sino fue castigado nuestro pecado en la cruz de su Hijo. Pero si rechazas a Jesucristo, entonces Dios castigará tu pecado en ti. Por eso la gran diferencia la hace Cristo en nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Ha sido un placer para mí estar estudiando junto con ustedes, y el capítulo 6 de Génesis sí es un capítulo fuerte. Es un capítulo donde Dios decide hasta aquí. Y déjame decirte algo, ese capítulo 6 se va a repetir, no con agua. Dios prometió no volver a castigar el pecado a través del agua. Pero viene algo más fuerte. Apocalipsis nos describe claramente cómo Dios va a castigar el pecado de la humanidad. Pero también la Biblia nos describe que Dios nos ama. Por eso envió a su Hijo para salvarnos y librarnos del día de la ira. Nos habla claramente la Biblia de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Y son temas que la gente no quiere escuchar porque prefiero que me digas que voy a ser millonario, prefiero que me digas que soy un campeón y que Dios va a hacer lo que yo le diga. Esos son mensajes que son populares. Pero la realidad, querida familia, es que Él nos ama. Él es bueno. Pero el habernos salvado le costó haber entregado a su único Hijo por nosotros. Vive en Él, vive para Él y vive por Él. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, y pues mañana nos vemos en la escuela, en el campamento de verano de los niños. Oren mucho para que los niños conozcan de Cristo, se llenen de Cristo, y el próximo jueves continuamos con el estudio de Génesis capítulo 6 y les voy a mostrar un video sobre el arca de Noé. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y nos estamos viendo.